estudiantil, hazme oír. Junto a las empresas como Inel, Gema Consultor, PIEP, Perú Young Energy Professionals, Women in Nuclear Perú, Solar Training Lab, Electrointegra, que juntos hemos unido fuerzas para realizar una serie de eventos como webinars, talleres y un conversatorio. Todos estos eventos dirigidos por ponentes de lujo nacionales e internacionales. Sin nada más que decir, les presento al gran ponente que tenemos el día de hoy, al ingeniero Héctor Garayar, que es ingeniero en energía titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Santa, en Perú. Laboró en la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas y actualmente labora como consultor independiente realizando estudios de eficiencia energética y además es instructor de cursos de energía solar y eficiencia energética en INEL. El día de hoy, él será el expositor del taller Introducción al PV-SIS. Le pedimos a nuestra audiencia que sus micrófonos se encuentren apagados y las consultas se van a realizar mediante el chat del Zoom y de Facebook, ya que al finalizar la ponencia estamos con una ronda de preguntas. Sin más, les cedo la palabra al ingeniero Luis, quien va a darle una pequeña introducción. Hola Kimberly, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sí, el día de hoy vamos a nuevamente contribuir en el segundo día ya del Congreso Virtual de Energía, organizado justamente por la UNAC. Entonces, voy a comentarles acerca de nosotros, de INEL, qué ofrecemos, eh, cómo nació INEL, vamos a comentar, ¿sí? INEL nació en el 2017 eh, con un objetivo principal de contribuir con la formación de profesionales y estudiantes de ingeniería. Hasta la fecha nosotros contamos ya con más de 30.000 participantes a nivel de Latinoamérica, participantes que han sido capacitados y están siendo capacitados mediante el acceso a estos cursos y minicursos gratuitos que ofrecemos en cada mes. Estamos brindando este material gratuito. Justamente ahora comentando acerca de nuestros cursos, invito a todos los participantes que el día de hoy nos acompañan, eh, aquí en Zoom, en Facebook. Ingresen, visítenos en nuestra plataforma web. En breve vamos a compartir estos enlaces para que ustedes puedan acceder a este material. Ahora, comentando acerca de nuestros servicios, nosotros en INEL principalmente brindamos capacitaciones online y virtuales, tanto para el público en general como también para empresas en temas muy particulares, muy específicos. Asimismo, contamos con un área de consultoría y asesoría donde desarrollamos estudios eléctricos en sistemas de potencia, en sistemas industriales, líneas de transmisión, entre otros. Comentando acerca de nuestras áreas de formación, donde brindamos capacitaciones, nosotros brindamos capacitaciones en los sistemas de potencia, en subestaciones eléctricas, en líneas de transmisión. Algo muy importante, el tema que nos reúne el día de hoy, ¿no? Las energías renovables. El día de hoy vamos a conocer una introducción bastante concreta acerca del uso del software PVSys. Este es un software muy interesante, ya vamos a ver a detalle con el ingeniero Héctor. También contamos con capacitaciones en sistemas de distribución, sistemas industriales. Si ustedes gustan, pueden visitarnos ahí en nuestra plataforma web y pueden encontrar más de 90 webinars gratuitos de acceso al público. Es un material completamente de acceso libre. Ahora, nosotros también brindamos capacitaciones ya eh, muy particulares de mayor especialización, que a diferencia de los webinars ya no son de 3 o 4 horas. En estos cursos ya son de 20 horas lectivas, 24 horas lectivas, donde ya los temas se tratan a mayor detalle. ¿Qué podemos brindarles a ustedes para que puedan capacitarse? Nuestros cursos se enfocan bajo las necesidades del mercado. Ustedes van a poder comprender y entender estas normativas que están relacionadas en este sector de energía. Ahora, justamente comentando acerca de nuestros expositores, para cada curso nosotros en INEL convocamos a profesionales, a ingenieros con una amplia y reconocida trayectoria. Hoy vamos a conocer a uno de nuestros expositores. Asimismo, les ofrecemos esta flexibilidad de que ustedes puedan acceder a esta capacitación en el momento y tiempo en que lo crean conveniente. Justamente viviendo en estos tiempos de COVID, acceder a una capacitación quizás de pago es un poco complicada, pero nosotros les brindamos este material
tanto gratuito como también una capacitación ya de mayor especialización. Para todo ello, nosotros contamos con una plataforma web desde donde podrán acceder a este material. Ya en breve vamos a compartir estos enlaces. Los invito a que nos visiten ahí, ingresen, regístrense y capacítense. Ahora, comentando también acerca de nuestra área de consultoría y ingeniería, nosotros brindamos servicios justamente para las empresas del rubro eléctrico. Para estos estudios, nosotros contamos con ingenieros especialistas en estudios eléctricos de ingeniería, específicamente, digamos, en líneas y subestaciones de potencia. Ahora, nuestros principales servicios son los estudios eléctricos y también la ingeniería de líneas y subestaciones. ¿Ok? ¿Qué desarrollamos acá nosotros? Nosotros desarrollamos estudios de preoperatividad, también desarrollamos estudios de operatividad. Por acá podemos ver los detalles. Asimismo, los estudios eléctricos muy interesantes, muy importantes en este sector de ingeniería eléctrica. Asimismo, también la ingeniería de líneas y subestaciones. Cada componente de un estudio de líneas y subestaciones. Todos estos servicios nosotros brindamos. Y para ello, para el desarrollo de estos servicios, INEL cuenta con licencia oficial de estos softwares que son muy importantes para nosotros y también para el desarrollo de estos estudios. Ok, muchísimas gracias nuevamente. Yo doy el pase ya al ingeniero Héctor para que él pueda desarrollar el día de hoy esta breve introducción acerca del software PVSys. Ingeniero Héctor, muy buenos días, bienvenido nuevamente a este evento. ¿Qué tal, Luis? Y a los chicos organizadores de este Congreso de Energía y a los participantes, muy buenos días. Estamos ahora en el segundo día de este maravilloso Congreso, que se está tratando temas muy interesantes. De igual manera, para los que no estuvieron presentes, el día de ayer se trató sobre dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos aislados, un poco en el, de detalle teórico y también de un detalle práctico, ¿no? Y el día de hoy vamos ya a trabajar a través del software que es PVSys, ya un detalle más puro, digámoslo así, súper práctico al desarrollo de dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es el PVSys, no? ¿Por qué es que llega a ser curioso este software, inclusive para el uso de muchos compañeros que van desarrollándose en la línea de, de energías renovables, ¿no? El PVSys viene a ser un software, más que todo desarrollado por la Universidad de Ginebra, desempeñado en lo que es la simulación, diseño de sistemas fotovoltaicos, enfocado a lo que es sistemas fotovoltaicos conectados a red, es decir, on-grid, sistemas fotovoltaicos aislados o off-grid, y también para sistemas de bombeo, ¿no? El día de hoy vamos a tratar dos ejemplos, vamos a tratar dos proyectos, un pequeño tutorial de uso sobre el PVSys, proyectos enfocados a lo que es on-grid y off-grid para poder tener una mejor noción de la ejecución de este software, ¿no? Y este software, estoy compartiendo el link en chat sobre su descarga. En verdad, la descarga es súper intuitiva de este software, así que no lo pasaría a, digámoslo así, a detallar, porque es aceptar ciertas cosas de una instalación normal de cualquier programa. Entonces, lo curioso es que este software tiene tan solo 30 días de pruebas y luego es una compra. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es hacer uso de sus días de prueba y al salir una nueva versión, desinstalar y volver a descargar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenían la versión
de prueba del 7.1, que es justo la anterior versión que tenía, desinstalan e instalan la versión que aparecería, que sería la 7.2, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podría mantener aún sus 30 días de prueba nuevamente, ¿no? Sin embargo, si ustedes no quieren estar en eso continuamente, pueden hacer compra de la licencia, como acá lo estoy mostrando en página, de la misma página de PVSys, aproximadamente un costo de 600, bueno, esta está en moneda franco suizo, que representa a $675. Y bueno, eso es tan solo para una máquina, ¿no? Una licencia, ¿no? Y luego hay descuentos por 2 o más licencias. Y también con respecto a la persona que lo está usando, ¿no? Si es para tema de educación, si es para uso de clases, si es para un estudiante, entrenamiento, investigación, ¿no? Y todo ello que mantiene ciertos descuentos dentro de la compra de licencia. Y si en todo caso no desean adquirirlo, simplemente pueden hacer uso de los días de prueba, como he mencionado, y hacer su descarga y instalación y desinstalación cada que hubiese una nueva versión de este, ¿no? En este caso, yo ya he instalado el software, les estoy mostrando este pequeño interfaz inicial, ¿no? Que es cuando el software está abriendo. Importante visualizar la primera barra de opciones, archivo, que nos va a mostrar el espacio de trabajo. Importante siempre saber dónde es que se está guardando mi información, porque muchas veces ejecuto de frente el proyecto y no sé dónde lo guardé, en qué carpeta está. Entonces, en esta parte de espacio de trabajo me va a indicar la ubicación, ¿no? También dónde se están cargando los archivos que voy creando, tanto de datos meteorológicos sintéticos, de proyectos, de construcciones de perspectivas para sombreado, ¿no? Y de algunos sitios meteorológicos. Luego también me permite importar o exportar ciertos componentes, es decir, si yo he realizado un proyecto, disculpen, tengo algunos componentes dados adicionales a poder incorporarle en mi proyecto, lo puedo importar, así también puedo hacer uso de importar o exportar proyectos, ¿no? Si yo he ejecutado un proyecto en otra máquina, lo puedo abrir en esta otra máquina que también esté haciendo uso de PVSys, si lo puedes hacer, pero también es bajo ciertas condiciones, ¿no? La exportación. Muchos a veces confunden que guardar el proyecto es solamente digámoslo así, esa fase de diseño, ¿no? Y en verdad, cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver que el guardado del proyecto, cuando uno lo debe enviarlo en conjunto con los datos meteorológicos sintéticos, si en caso lo ha ejecutado, ¿no? Y eso guardarlo en sí. Y con ello va a poder enviar y hacer aperturado de otra manera. Luego aquí nos da la opción de hacer de un diseño preliminar, ya sea sobre un sistema conectado a red, si es un sistema aislado, aquí lo denomina como independiente, ¿no? Pero ya prácticamente la intuición por las figuras nos da el sentido de a qué es lo que se quiere referir, ¿no? Baterías, aislados, luego también hay para bombeo, ¿no? En el caso del día de hoy vamos a trabajar 2 proyectos para aislado y para conectado a red, ¿no? Luego, una vez hecho un diseño preliminar, que es un corte-paso, digámoslo así, sobre el proyecto, porque el proyecto ya es con datos más detallados a ejecutar, podría decirse que ante alguna cotización que uno quiera realizarse, iría bajo el esquema de un diseño preliminar, para simplemente saber cuánto es lo que tú necesitas de paneles solares y qué es lo que te estaría abasteciendo. Y luego ya en proyecto iría en detalle técnico a fondo, ¿no? Con la singularidad de tener este, prácticamente en cuenta las pérdidas, ¿no? El tema de sombreado y todo ello, ¿no? Y luego sí otras configuraciones que podría darse hacia
prácticamente si esto lo estaría usando de forma permanente como empresa, hacer colocado datos de empresa. Y bueno, también podría tratarse del idioma, ¿no? Como quiero también ver el tema decimal, ¿no? Otros valores que yo podría añadir con respecto a las unidades de radiación o de energía, también con los datos de agua, ¿no? Y bueno, otros puntos también que, bueno, no son tan, son más de diseño y de funcionamiento del programa, ¿no? Luego, bueno, sería el idioma, qué idioma que quería escoger. Luego tenemos este otro parte inicial, ¿no? Que ya es, digámoslo así, como un hipervínculo más sencillo hacia el desarrollo del diseño del proyecto y su simulación, ¿no? Entonces yo bien puedo escoger aquí, ¿no? O sea, hacer un nuevo proyecto de estos puntos, ¿no? De conectar red, aislado, bombeo, o simplemente hago clic en uno de ellos para poder aperturar el proyecto, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta otras utilidades, ¿no? En este caso, la base de datos, herramientas y datos medidos, ¿no? Y ¿a qué es lo que nos referimos aquí? Simplemente damos clic aquí en base de datos, ¿sí? Como primera apertura de conocimiento del software PVSys. Y encontramos diversos datos que ya están involucrados en el mismo PVSys, ¿no? Entonces, hay los sitios geográficos con sus datos meteorológicos, radiación, velocidad, temperatura, y a la vez puedo hacer una generación de datos sintéticos si en caso no está creado el sitio al cual voy a hacer este dimensionamiento, ¿no? Y asimismo puedo también importar ciertos datos y compararlos, ¿no? También tenemos datos de base, ¿no? Base de datos sobre los componentes principales de este sistema, ¿no? Primero vamos a ver sobre los datos meteorológicos, ¿no? Damos clic aquí en sitio geográfico. Vemos toda esta base de datos que siempre va a tener en cuenta de forma predeterminada el PVSys. Y algo curioso, ¿no? Fuente de datos, Meteonor, aunque es lo que estoy utilizando en esta ocasión, PVSys para su funcionamiento, ¿no? Entonces, estos datos, miran, ¿qué es lo que contienen? ¿No? Vamos a dar clic a cualquiera. Le damos doble clic, esperamos un momento a que se aperture la ventana nueva y esto es lo que nos estaría mostrando en esta base de datos, ¿no? Del lugar que ha sido seleccionado o el sitio, sus coordenadas, latitud, longitud, de dónde es que he sacado, permítanme, quiero accionar el, quiero accionar aquí el láser, a ver un momento. No, bueno, lo estaré señalando así simplemente con el mouse. Parece que no lo encuentro esta opción. Ya. Entonces aquí en la importación de datos, ustedes, en este caso está ya predeterminado Meteonor, donde ha sido quien está alimentando los datos aquí a esta ubicación, pero también pueden ser una búsqueda de datos de la NASA, o de PBGIS, ¿no? O de Unreal y Solcast, ¿no? Donde puedes importar. Cuando vamos acá a Meteo Mensual, aquí es donde vamos a encontrar esos datos ya importados, según la fuente. En este caso, la fuente que fue seleccionado de forma predeterminada por PVSys fue Meteor. Yo le puedo cambiar los datos, ¿no? O sea, regreso y le puedo cambiar la importación de datos, ¿sí? Le daría clic aquí en importar. Aquí nos daría un pequeño mensaje sobre la fuente, que nos está indicando que estos valores tan solo lo contiene hasta una data hasta el 2005, de parte de la NASA, y si en verdad queremos sobreescribir estos datos actuales. Si le damos clic en sí, vamos a darle en aceptar, y esto nos direcciona nuevamente a la pestaña subsiguiente, Meteo Mensual, con los datos ahora, acá te dice fuente de datos, NASA. Y aquí nos da un pequeño resumen de un año,
de la radiación global, la difusa y la temperatura. ¿Quiero más datos? Aquí, datos adicionales, ¿no? Velocidad del viento, le puedo dar clic y aparece. En este caso, el dato de la NASA no lo contiene, por ello es que no lo muestra. Humedad relativa, también le doy clic, en este caso no lo contiene, por ello es que no lo muestra, ¿no? En el caso de datos de la NASA. En unidad de radiación, ¿cómo es que lo quiero ver mostrado? Ya sea en día, o ya sea en mes, o ya sea en megajoules, ¿no? Día o megajoule mes, o watts metros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí tenemos estas unidades de radiación, ¿no? Lo vamos a dejar tal y cual como quedó, en kilowatts hora metro cuadrado por mes, y esa es la unidad con el estado. Y se borra, una vez dado OK, esto automáticamente se reemplaza con el dato original que se mantuvo, ¿no? Se crea, en este caso, ya aparecería de esta forma, ¿no? Sí, de ser un dato sintético, ¿no? Porque no es propio del dato original que se mantuvo por parte del PV6, ¿no? En este caso no lo vamos a borrar, simplemente fue para mostrar un poco de ello, ¿no? Antes que se me vaya, aquí también, ¿no? Podemos ver el recorrido solar, en este caso eh, para esta ubicación, ¿no? Sí se logra ver toda mi pantalla, ¿no? Lo que estoy ejecutando, ¿no? Antes de seguir avanzando. Ya. En este caso, aquí le pongo cambiar a tiempo temporal, a tiempo solar, disculpen, para que se vea más preciso como la carta solar, que es lo que tratamos justo el día de ayer, donde lo que voy a tener es el azimut solar versus la altura solar o la elevación solar, como también algunos lo denominan, ¿no? Y aquí ya nos da una referencia, ¿no? En este caso 7, 1, ¿no? ¿Qué es lo que significa? 1 es junio y 7 es diciembre, ¿no? Para otros países el peor mes es diciembre y el mejor mes es en junio, ¿no? Y aquí tiene en cuenta los horarios, ¿no? Y aquí es donde tú armarías tu ventana solar para poder hacer desarrollo de de cuál sería el azimut solar correcto y la elevación solar correcta para poder prácticamente utilizarlo en tu distanciamiento de sombra, ¿no? Entonces acá damos X, no lo vamos a borrar en verdad esto, simplemente ha sido una ejecución de ideas de cómo es que se podría desarrollar. Ok, vamos a cerrar, ¿no? Entonces aquí tenemos esto de los sitios, hoy lo voy a reiterar, tenemos todos los datos ya predeterminados. Aquí tenemos una opción que nos indica nuevo, ¿no? ¿Y qué es dado aquí nuevo, no? Que si es que no hay el sitio que yo estoy buscando, digámoslo así, dentro de esta base de datos ya original, por ejemplo, si colocamos para Perú, ¿qué datos tiene Perú en este caso, América del Sur? Mira que ya buscarlo. Ok, está con tilde, está con tilde. Bueno, dentro de este caso de Perú tenemos simplemente aquí Arequipa, ¿no? Tenemos unos cuantos, luego es más Chile, Argentina, aquí tenemos otros, los datos de Perú, todo ello, ¿no? Pero si en caso hacemos búsqueda de otro lugar en Perú, por ejemplo en Piura, en Loreto, entonces, y esto no está aquí, lo que hacemos es darle clic aquí en nuevo, ¿no? Se va a aperturar una nueva ventana donde lo primero que va a aparecer va a ser un mapa, ¿no? Entonces empieza por indicarte este programa dónde va a ser ubicado tu proyecto, ¿no? Entonces lánzame las coordenadas. Tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Movilizarte,
¿no? Para irlo a ubicar, digámoslo así, pero sería muy tedioso. Y ubicas, digamos, este punto negro, ¿no? Que aquí ya te dice la latitud y longitud. O si es que ya tienes esos datos de latitud y longitud, simplemente lo que hace sería escribirlo, ¿no? Por ejemplo, darle clic en Share, buscar, y esto prácticamente te va a direccionar al lugar, ¿no? Vemos aquí como ya se direccionó. Entonces vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Prácticamente hay siquitos, ¿no? Le damos aquí, clic, aceptar punto seleccionado, y ahora nos va a indicar, nos va a decir, ¿qué nombre le vas a dar? Yo quiero darle nombre, por ejemplo, zona inicial y Quito, ¿no? En verdad no sabría qué nombre es. A ver. Dentro del mapa indicará cómo se llama esto, ¿no? Parece que queda cerca de San Lorenzo, en Iquito, ¿no? Yurimagua, pasando Yurimagua. Le pondríamos tal vez Yurimaguas, ¿no? Vamos a ponerle aquí Yurimaguas, ¿no? Que es el más cercano. Y aquí ya lo predetermina en las coordenadas geográficas, ¿no? Que ha sido lo mismo que insertado en este punto negro, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos ahora con esto? Prácticamente, ¿qué datos voy a utilizar, no? Acá me dice, por favor, importe los datos mensuales, ¿no? Entonces, yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Seleccionar Meteonor, NASA, ¿no? PBGs. Vamos a dejarlo con Meteonor, a ver qué es lo que nos proporciona, ¿no? Le ponemos aquí en importar. Esperamos unos minutos. Igual, me parece que la grabación de cada ponencia que también se les está compartiendo los participantes, para que puedan ustedes desarrollarlo con más calma cuando lo hayan descargado. Sí, a veces demora un poco en importar esto, por la cantidad de datos que tiene que descargar y ubicarlo de esta manera, ¿no? Vemos que acá ya lo ubicó en la segunda pestaña, dándote los datos. En el caso de Metanor, sí te proporciona todos los datos hasta velocidad del viento y humedad relativa, ¿no? Y temperaturas. Y acá la radiación, ¿no? A mí tal vez me interesaría un poco más la radiación día, ¿no? Para tenerlo en cuenta en las horas solar pico. Entonces, lo que saldría aquí es la fuente de datos, ¿no? Acá te dice que fue una base de datos de Meteonor desde el 2010 y 2014, ¿no? Prácticamente un dato promedio. Cuando le damos aquí en OK, que es guardar, ¿no? Acá ya te indica cuál va a ser el nombre del archivo, ¿no? Que va a ser de Meteonor. Dale clic en guardar. Acá va a salir con el punto zip. Cuando sale con el punto zip significa que es un dato sintético, ¿no? Que no es un dato ya predeterminado en el sistema de PVCs. ¿No? Acá te dice, ¿no? También se generaba un meteo sintético por hora. ¿Quiere borrarlo? Sí. Okay. Borro. Entonces, cuando vemos ya la situación de Perú, a ver, un minuto. Ok, acá está. Cuando vemos acá la situación de Perú, prácticamente vemos que aquí está nuestro nuevo archivo sintético creado, ¿no? Irimaguas, Perú y todo eso. Y ese sería el archivo de ubicación que estaríamos utilizándolo en nuestro sistema, ¿no? En el dimensionamiento de nuestro sistema, ¿sí? Le ponemos cerrar y eso es con respecto a base de datos de sitios meteorológicos. Luego tenemos el otro aspecto que es hacia la base de datos de componentes.
Módulos, paneles, inversores, controladores, generadores, bombas, controladores de bombeo. Vamos a ver solamente estos dos, para que los demás tienen la misma perspectiva. Entonces damos clic aquí en módulos, que es más importante, y nos va a dar el tipo de orden que le queramos dar. Si conocemos de fabricante, ¿no? Le damos a fabricante. Si conocemos por tecnología, es decir, si es monocristalino, polocristalino, o si lo queremos ordenar de acuerdo a la potencia, ¿no? De menor a mayor, ¿no? Potencia, de 155 hasta 400 watts. Y supongamos que en ese caso aquí la selección de fabricantes, ¿no? Así que este es dado por AE Solar, ¿no? Podemos encontrar otros fabricantes, ¿no? De distintas marcas, ¿no? Me parece que aquí también hay algunas marcas conocidas, creo que está Ginkgo Solar, ¿sí? Ahí está Ginkgo Solar, ¿no? Solar World, ¿no? Solar Tech también está, y también son Tech, ¿no? Son Tech también está aquí, ¿no? Hay varias marcas, Tony, ¿no? Tony Solar, ¿no? Entonces aquí harían ustedes la selección. ¿Qué es lo que contiene, ¿no? Esta base de datos? Le damos clic en cualquiera para más o menos visualizar qué es lo que contiene. Entonces, aquí vemos, ¿no? El nombre del modelo, ¿no? Acá el tipo de archivo siempre se va a guardar con una extensión de acuerdo a la base de datos, ¿no? Este PAN significa de panel, ¿no? Cuando veamos de batería va a decir back, ¿no? Cuando diga controlador va a decir count. Entonces, esta es una pequeña extensión que se le da al momento de desarrollo del componente. Es decir, si ustedes quieren importar también componentes, también tendrían que hacer con la misma extensión de nombre de archivo, ¿no? Si quieren importar paneles para colocarlos en esta base de datos, que es justo lo que vimos al inicio, ¿no? Importar componentes. Le colocarán .pan, .bat, .com, .in, ¿no? Significa batería inversor, ¿no? Y bueno, acá te indica el detalle de, en este caso, de este modelo, ¿no? De la potencia, su tolerancia, ¿no? Acá te indica que hace una tolerancia positiva, así que es muy buena, ¿no? El tipo de tecnología, silicio policristalino, y bueno, las especificaciones dadas como si fuese su ficha, ¿no? Su placa, en este caso eh, del panel, ¿no? Que fue trabajado a 1000 watts cuadrados, su corriente cortocircuito, su punto de potencia máxima, sus coeficientes de temperatura, que hay que tener en cuenta, la temperatura referencial de celda, en este caso, su circuito, su voltaje en circuito abierto, su voltaje máxima, el punto de máxima potencia, ¿no? Y otros resultados. Luego aquí en tamaño y tecnología, saber un poco de las longitudes de alto y ancho del módulo, ¿no? Espesor, peso, su área, y también las celdas, ¿no? Cantidad que estaría incorporándose en ese panel, ¿no? Me parece que aquí tenemos, aquí en la parte baja tenemos la eficiencia, ¿no? La eficiencia dada por celda y la eficiencia dada por módulo, ¿no? Un poco que correspondería a esos datos de tamaño, ¿no? Luego tenemos algunos parámetros del modelo, justamente un poco del funcionamiento, su curva IV, su curva PV, su eficiencia también relativa, ¿no? Y podemos sacar sus datos también de la corrección de temperatura, ¿no? Tanto para estos los datos necesitamos para corregir este panel, ¿no? Es un poco de lo que conversamos ayer. Su voltaje en cortocircuito, disculpen, en circuito abierto, en punto máximo y potencia en punto máximo, ¿no? Y otros datos adicionales, que no son tan, en este caso, necesarios poder manipularlos, por lo menos por el momento. La parte comercial, si es que hay un contacto, se le puede añadir, ¿no? En este caso, y ser colocado el precio para tenerlo en cuenta en el análisis económico. Y sin necesidad de las gráficas, ¿no? Tipo de curva, ¿no? Aquí va a aparecer la gráfica.
¿no? Potencia versus voltaje, ¿no? O eficiencia versus radiancia, eficiencia versus temperatura, ¿no? Pero el ingeniero acá no se nota mucho, ¿no? Ah, ok, aquí, gráfico completo. ¿No? Y aquí tenemos una mejor visualización de esta gráfica. ¿Qué puedo hacerlo? Puedo imprimirlo, ¿sí? Puedo exportarlo, ¿sí? ¿No? Y ver el formato en qué escala, ¿no? Cerrar. Y aquí puedo ponerle también los parámetros de esta curva, ¿no? En este caso le representa 1000, 800, 600, 400, 200, ¿no? Si yo quiero analizarlo, por ejemplo, a 150, ¿no? A 300, ¿no? Vemos que aquí ya se empieza a mover, ¿no? ¿No? Vemos que aquí ya se empieza a mover. Y vemos el gráfico completo y aquí no lo proporciona, ¿no? Por si tenemos un poco de curiosidad, ¿no? Porque como habíamos dicho, no necesariamente siempre va a llegar a los 1000, pues probablemente llegará a los 800, en la mayoría de lugares, por ahí, ¿no? Y aquí es donde podemos hacer ese ajuste para poder ver, ¿no? Cerramos, ya visualizamos cómo está enmarcado esto, y si es que eh, no hay un proveedor, ¿no? En el cual esté comercializándose, por ejemplo, en mi país, y hay la necesidad de crear un modelo, entonces yo le doy clic aquí, nuevo, y introduzco el panel que supuestamente quiero incorporar a esta base de datos, ¿no? Y se va a crear también un dato sintético. Colocaré el modelo, quién es el fabricante, probablemente sea un fabricante, por ejemplo, de AE solar, ¿no? Igual de lo que estamos viendo, pero notamos que es hasta 400 watts, y nosotros tenemos datos, por ejemplo, de alguien de 450. Lo incorporamos, no hay ningún problema, se incorpora, y entonces aquí se convertiría en un dato sintético similar a lo que ya también visualizamos en el dato meteorológico, ¿no? Se convertiría similar, un dato sintético, y aparecería con el punto SIPA, ¿no? De esa manera. Luego, en la ejecución de baterías también, de manera similar, fabricante, capacidad, voltaje, uno puede ordenar de lo que, como quiera mejor visualizarlo. Yo recomiendo siempre tenerlo ordenado por capacidad, ¿no? Para poder tener en cuenta qué tipo de capacidad es la que yo requeriría para mi dimensionamiento, y así también indicar qué tipo de fabricante, ¿no? Yo puedo visualizar aquí algunas marcas, ¿no? Conocidas: Liquion, Tesla, Sony, ¿no? En el caso de batería. También el tipo de tecnología, ¿no? De litio y plomo ácido. Pero ¿es lo que, qué características tiene cada producto? Le damos clic aquí. Y aquí nos aparece de forma similar que lo que visualizamos en el caso de paneles, ¿no? Visualizamos aquí lo que es el modelo, el fabricante, el nombre del archivo, lo que decía, ¿no? BTR, ¿no? De baterías, ¿no? Entonces, en el anterior de paneles, ¿no? Era algo lo que se visualizaba, ¿no? Luego aquí también indicas el tipo de tecnología, ¿no? Que quiera verse, ¿no? Que hay tanto tipo de tecnología para el caso de panel. Si tú quieres incorporar algunos de gel, ¿no? O de litio, ¿no? Y también sus características, ¿no? Tanto de voltaje, de capacidad, resistencia, temperatura, ¿no? Que en este caso ya está dado por el modelo que hemos seleccionado, ¿no? Luego algunos parámetros detallados del mismo modelo, cómo trabajaría un voltaje de circuito abierto, ¿no? Y vemos, cuando le damos clic aquí en perfil, nos va a aparecer una gráfica aquí al costado, igual también con respecto a la capacidad versus su velocidad de descarga, clic aquí también, ¿no? Esto también es muy importante, visualizar esta parte de la capacidad de la batería versus su tasa de descarga, ¿no? Luego también es importante tener en cuenta la temperatura, porque eso también influye, ¿no? Un poco en el comportamiento de la batería, ¿no? Entonces este factor de resistencia interna versus la temperatura también nos es útil tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego cuando damos aquí clic en, ok, antes que se me vaya, también aquí, autodescarga, ¿no? Autodescarga versus temperatura, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos gráficos donde podemos tener de manera también detallada carga o descarga, ¿no?
voltaje de carga o descarga también, ¿no? Voltaje de descarga versus profundidad, ¿no? En este caso, ok. Ok, también aquí tienes la parte de gráfico, ¿no? Para poder tener una mejor visualización de ello, ¿no? Aquí damos la parte de imprimir, si queremos imprimirlo, ok, le di clic, un momento, ¿no? Si le damos imprimir, nos va a aparecer esta hoja, ¿no? Para poder imprimir. Entonces aquí vemos la descarga versus el estado de carga, ¿no? El voltaje de carga también versus el estado de carga, ¿no? Voltaje de descarga versus la profundidad, ¿no? Que esto también es importante, voltaje de carga versus tiempo y voltaje de descarga versus tiempo. Bueno, aquí algunos, bueno, estos datos no. Aquí los datos comerciales, por si queremos añadir algún precio, es igual, ¿no? Y todo ello también sería lo que se completa al introducir un nuevo modelo. Queremos introducir un nuevo modelo, le damos clic aquí, ¿no? Y ese vamos a tener que incorporar también los mismos datos, ¿no? Que ya hemos visualizado en el anterior ejemplo. Y así es como crearíamos ya una nueva data sintética con respecto a la batería. Y de igual manera sería para el inversor, ¿no? Para lo que es otros controladores, ¿no? Aquí también tenemos, por ejemplo, para los inversores, ¿no? Tipos de inversores, por ejemplo, un BigClone, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que nos proporciona, le damos clic y también nos va a proporcionar esto, ¿no? Los datos del inversor, que es lo que requerimos de ello. Entonces, esto también es muy bueno por parte del PVC, donde te permita, como ayer, mantiene ya una pequeña plantilla, ¿no? Para la incorporación de datos internos y de datos internos que serían parte de ser sintéticos, y también puedo exportar datos externos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir ahora al ejemplo de desarrollo, ¿no? De la parte, digámoslo así, la parte de diseño preliminar, ¿no? Ya hemos visto cómo guardar, ¿no? Cómo ir incorporando datos, ¿no? Cómo visualizar los datos también ya que tienes, incorporar este PVC. Pero también hay algunas herramientas que son más que todo comportamientos de los parámetros solares, del conjunto de fotovoltaico, ¿no? Y del voltaje, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el instante de evaluar el proyecto, ¿no? Y también los datos medidos que son algunos archivos de datos registrados por parte de los módulos y de los datos de meteorología. Aquí en diseño preliminar vamos a seleccionar, por ejemplo, un diseño independiente, vamos a hacer aislado, y va a aparecer esta pequeña ventana con las indicaciones de predimensionamiento del sistema independiente, ¿no? Para entender que aquí ya va a haber una casa con su sistema, un controlador, batería, inversor y la carga, ¿no? Que es lo que te indica. Los cuadros que están aquí son el paso a paso que tú vas a tener que seguir para empezar a hacer tu diseño. Es decir, esto que está en rojo te está indicando aquí, introduce cuál es el sitio y tus datos meteorológicos. ¿Sí? Así que mientras vamos introduciendo datos, se van a ir aperturando también los siguientes pasos para empezar a completar este predimensionamiento. Damos clic aquí en sitio y nos indica primero, dinos cuál es tu nombre de proyecto. Ok, yo le quiero decir que va a ser un sistema independiente, ¿no? Por ejemplo, en lo que hemos creado hace poco, ¿no? En Yurimaguas, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde queda? En Perú, ¿sí? El sitio, aquí elegimos el sitio, ¿no? Nosotros ya hemos creado, aquí, por ejemplo, está, ¿no? Yurimaguas, esto lo hemos creado, es un dato sintético creado, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le doy aquí en abrir sitio?
simplemente abre el sitio y me va a mostrar los datos de lo que fue creado. En este caso, de lo que creamos fue de Yurimawa, ¿no? Aquí vemos el mismo dato, ¿no? Entonces, le damos a cerrar, ya hemos seleccionado que va a ser en Yurimawa, ¿no? En Perú, le damos OK, se puso verde. ¿Qué significa verde? Significa que está todo OK, puedes continuar con tu dimensionamiento. Luego te da opciones, ¿no? Horizonte y necesidades del usuario, ¿no? ¿Por qué horizonte está sin color, ¿no? Es decir, el rojo significa que es obligatorio hacer el llenado para poder continuar los pasos, ¿ok? Que el horizonte no esté teniendo su color, te está indicando de que es opcional, ¿no? Si tiene los datos, no hay ningún problema, ¿no? Pero en este caso, no, para simplificar esto, que va a ser el tema de sombreado, ¿no? Que eso es lo que refiere a la definición de horizonte, ¿no? Lo vamos a dejar tal y cual como nos arroja el sistema, ¿no? Simplemente no vamos a introducir ningún valor y de frente no vamos a ir a necesidades del usuario, ¿no? Cuando nos vamos a necesidades del usuario ya nos indica que definamos nuestros consumos diarios por año. Entonces yo puedo acá indicar, por ejemplo, ¿no? Ciertos consumos. Aquí empiezo a dar clic, por ejemplo, primero a la parte de número, de cantidad, para yo poder aperturar qué tipo de artefacto es lo que tengo, y aquí es donde recién puedo modificar, ¿no? Porque mira, si está así en 0, no me permite modificar, ¿no? Porque está en gris. Entonces aquí te da también, digámoslo así, una... predeterminado qué aparatos probablemente podría estar en esa casa, ¿no? Tú lo puedes modificar, sí, le puedes agregar tal vez que solamente tiene un televisor, ¿no? O en esta parte del electrodoméstico te estás refiriendo a radio, ¿no? O acá, por ejemplo, te refieres no a una nevera, sino a un frigobar, ¿no? Entonces acá lo que haces es colocarle su potencia, ¿no? Uno de 5 watts, supongamos que este sea uno de 100, uno de 20, ¿no? Un frigobar que está trabajando aproximadamente unos 800 kilowatts horas en el día. Disculpe, me estoy confundiendo, no sería 800, sería 0.8. Ok, sería 0.8. Sí, ahí me estaba yendo, sí, si no ya iba a salir excesivo, ¿no? Acá, por ejemplo, le puedes colocar que tienes un cargador de celular, ¿no? Cargador de celular. Y le indicarás que en promedio, no sé, son unos 8 watts, ¿no? Pongamos. Y aquí ya empieza a sumar, ¿no? Pero te dice, oye, distribuye cuántas horas a luz, ¿no? Aquí puedes agregarle las horas, no hay ningún problema, ¿ya? Te puedes decir que aquí son 4 horas, ¿ya? Y ya estás especificando las horas. Pero acá te pide que hagas una distribución. ¿A qué se refiere con esto? A que tú especifiques dentro de las 24 horas en dónde se está usando estas 4 horas, ¿no? Entonces vamos aquí, distribución por horas. Entonces aquí vemos lo que hemos incorporado, ¿no? Se dan cuenta. Consumo, lámpara, TV, rayo, frigobar, mil disculpas, frigobar, cargador. Me emociono, por eso se me van las palabras, ¿ok? A ver, cargador de celular. Ya tenemos, aquí vamos a ponerle 3, 2 vamos a ponerle ya, 3, 3. ¿Sí? Y aquí vemos la distribución por horas. Entonces, yo he especificado aquí que mi uso de lámpara son 4 horas diarias, ¿no? ¿Dónde serían esas 4 horas diarias? Ah, ok, dentro de las 18 y y las 22 horas. Ingeniero, ¿cómo hizo para seleccionar todo? Ok, mantenemos el clic nada más en el cuadro y pueden ir dándole clic en cada cuadro, ¿no? Clic, 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 o si no, simplemente hacer desplazarlo, ¿no? Mantener el clic y desplazarlo, ¿no? Por todo el círculo. Ah, ok, excelente. ¿Y cómo se desactiva esto, ¿no? Para eliminar ciertas horas. Ok, damos anticlic, ¿no? Anticlic y vamos desactivándolo, o también igual, anticlic y
dejan presionar el anticlick para poder ir seleccionando todas las horas, ¿no? Como si estuviesen pintando, digámoslo así, ¿no? En este caso ya seleccionamos nuestras 4 horas. Luego para TV, acá no hemos especificado las horas. ¿Hay algún problema? No. También puedo indicar aquí que yo visualizo televisión, por ejemplo, de entre las 12 y las 3 horas. Tener en cuenta que cada cuadrito interno, ¿no? Están ubicados entre las horas, significan media hora, 0.5, ¿no? Por eso es que seleccionó 6, 3 horas, y aquí 8, 4 horas. Y cuando nos vamos aquí en consumo, vemos que ya automáticamente se colocó las horas que he dado en el uso diario, ¿no? Aquí puedo también indicar que la radio utilizo 1 hora, mediodía, posiblemente por el tema de cocina. Y el cargador de celular también puedo indicar que ha sido colocado en esta hora, ¿no? Y aquí vemos ya cómo se me ha acomodado este consumo global diario, ¿no? Recuerdan que eso también lo visualizamos ayer en el Excel, ¿no? En el Excel visualizamos también que es importante tener un consumo global diario para poder, disculpen, este diagrama de carga para poder tener en cuenta al dimensionamiento de mi ingreso. Luego regresamos aquí en consumo y ahora definimos si este consumo se mantiene estable en el año o simplemente digo que es un consumo por estaciones y digo que simplemente es en verano, ¿no? O en otoño o en invierno. Y tendría que crear por cada estación. O si simplemente es por meses, y entonces para enero es este comportamiento, para febrero tiene otro comportamiento, y así por cada mes, ¿no? Y si no, simplemente para evitarme algún problema, digo, en todo el año se comporta igual, ¿no? Prácticamente 1200 watts hora al día, le doy en OK. Y aquí se apertura ahora, dimensioname tu sistema, ¿no? Entonces, le doy clic aquí. ¿Qué es lo que pasa? Me dice, primero, orienta tu panel. ¿Cómo vas a orientar? Ingeniero, ¿por qué aparece acá inclinación 20 grados, azimut 0? No hay ningún problema. Acá te va a indicar las pérdidas con respecto al óptimo, ¿no? En este caso, acá te indica que inclinada a 20 grados hay unas pérdidas del 0.5%. ¿Quiero eliminar esas pérdidas al 0? Ok, vamos jugando. Voy aquí dándole clic para subir, ¿no? O voy dándole clic abajo para restar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le dejamos en 15? ¿No? Por ejemplo, aquí hay que... a ver. Ok, aquí dándole en mostrar optimización, vemos que la optimización te indica, ¿no? ¿Qué quieres evaluar? ¿Un rendimiento anual, verano o invierno? ¿No? En este caso vamos a evaluar un rendimiento anual, que es justo lo que hemos visto hace poco, ¿no? Que hay unas pérdidas de 0.8. Entonces, esto podemos desplazarlo, por ejemplo, ¿no? Hasta en 20, ¿no? Le damos clic en el punto rojo y lo desplazamos, vemos, y mientras lo vamos desplazando se va moviendo aquí también la gráfica, y te va indicando las pérdidas que podría obtenerse. Lo dejamos en 15 grados, ¿no? Habíamos dicho que iba a ser 15 grados, ¿no? Y me dicen que no, muy tedioso ponerlo aquí 15. Ok, no te preocupes, aquí lo ponemos, 15 grados, ¿no? Y ahí se queda en 15 grados, ¿sí? Y aquí vemos que ahora las pérdidas óptimas es 0. Entonces, significa que está con la inclinación correcta, óptima. Que claro que cuando le coloquemos verano, esto ya no va a ser el óptimo, porque va a haber más pérdidas, y si le ponemos en invierno, no va a ser también óptimo. Estamos hablando de un rendimiento a lo largo del año, ¿no? Como un promedio, ¿no? Optimizado dentro de ese promedio. Le damos clic en OK. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Simplemente me dice, ingeniero, solamente he colocado ahora solamente ha colocado el ángulo. Sí, prácticamente, disculpen, aquí, simplemente he colocado el ángulo, que en este caso, disculpen, ok, que en este caso el ángulo, el panel, disculpen, el panel, controlador y batería ya lo predetermina, el mismo, y sí, por eso es un predimensionamiento. Aquí
el PV6 es que me va a dar todas las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, cuando yo le doy ahora en resultados, que es la parte final, ¿no? Resultados, vamos a visualizar los datos ya que nos arroja el mismo PV6, ¿no? Aquí vamos a darle una autonomía, por ejemplo, de 2 días, ¿no? No vamos a darle mucha autonomía. Y aquí es lo que nos estaría indicando en la primera gráfica con respecto a al rendimiento global de la energía solar, es decir, la energía solar disponible de la necesidad del usuario, ¿no? Luego, la gráfica sobre la carga de batería y la probabilidad de pérdidas que podría darse en el año, ¿no? En este caso nos indica que en todo el año, más o menos en julio, voy a poder tener una carga de batería del 80%, ¿no? Y también pérdidas, ¿no? De carga. Cuando voy ahora en el tercer punto, de tabla de resultados, aquí es lo que me va a indicar es ciertos valores, más que todo propio de la radiación, que es parte del dato meteorológico, de la energía solar disponible, la demanda que hemos establecido, el exceso que hubiese por tema de la misma radiación, lo faltante, que también nos indicaría por falta de déficit de poder cubrir esta demanda, de satisfacerla, y el estado de carga, bueno, las pérdidas. Bueno, en este caso, acá, ¿por qué indica combustible? Porque en los momentos que va a haber faltante, ¿no? Se está indicando que debe haber un respaldo de un grupo electrógeno, ¿sí? Bueno, acá temas económicos, ¿cuánto es lo que estarías invirtiendo? ¿No? Por tener aproximadamente, ¿no? Bueno, los costos de los módulos, costo de batería, costo de regulador, costo de transporte. Aquí obvio que este costo de transporte es lo que estaría elevando toda la inversión, ¿no? Que esto puede ser modificable, sí. En este caso, ser un transporte nacional, probablemente esto sería la cuarta parte, ¿no? Y bueno, acá las anualidades, mantenimiento, el costo, ¿no? Aquí, ¿no? Dentro de estos resultados nos está indicando qué es lo que tú necesitas, ¿no? Un panel que te cobra 318 watts pico y una batería que te cobra aproximadamente 239 amperios, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías colocar? Simple. Bien, 3 paneles de 120, ¿no? O de 110, ¿no? Y 2 baterías de 120 también, 120 ampere hora, ¿no? Para que puedas cubrir y satisfacer esto, ¿no? Entonces aquí, en este prediseño, lo único que te da como recomendación es simplemente la cantidad de potencia del sistema, ¿no? Y la cantidad de capacidad de la batería y un aproximado sobre el costo de inversión que no es tan exacto, ¿no? Entonces esto es lo que se estaría trabajando en los casos de predimensionamiento. Aquí le puedes dar en guardar, ¿no? Y si no, acá también puedes editar los costos antes que se me vaya. Puedes editar estos costos que prácticamente están por defecto, ¿no? Le puedes dar clic el defecto, ¿no? En este caso de lo cual fue diseñado, o simplemente darle clic tanto solo al sistema prediseñado o a todo el costo de los sistemas, ¿no? Para que cuando lo predetermine estas cuestiones por defecto, puede darse, ¿no? Pero acá te indica que en este caso estos parámetros deben ser solo modificados por usuarios expertos, ¿no? Que conozcan del tema. Igual que en la data pagada, ¿no? Ahí podrías hacer una modificación de ella. Entonces, si gustas borrar esto, simplemente darle clic aquí en borrar, o si no, también puedes darle clic aquí en imprimir. Cuando le das clic en imprimir, se posiciona como un pequeño informe, ¿no? Un pequeño informe resumen de lo que has desarrollado, ¿sí? Y que esto también te lo proporciona cuando está en modo proyecto. Vamos a darle clic aquí. Vamos a cerrar esto, no lo vamos a borrar en este caso.
Ahora, cuando hablamos de un diseño conectado a red, es más sencillo, ¿no? Porque cumple el mismo sistema, solamente que ahora estableces simplemente el sitio, ¿no? El sistema y los resultados, ¿no? Entonces aquí ya te da una noción de cómo es que debe estar visualizado tu esquema, ¿no? Paneles, inversor, bueno, esto va a estar conectado hacia un medidor que va a inyectar la red si en caso hay exceso, o si no, la red inyecta al sistema a la carga si en caso hay déficit, ¿no? Y aquí obtendrían los resultados, ¿no? Similar a lo que hemos estado analizando, solamente que desde otro punto de vista. Ahora, cuando damos ahora en los proyectos, en este caso vamos a abrir un proyecto ya desarrollado que es parte de los cursos que hemos realizado desde la empresa INEL, el curso de entrenamiento de energía solar fotovoltaica. Vamos a visualizar el ejercicio de off-grid, ¿no? De un sistema aislado dado para el caso de Chimbote. Entonces tenemos que este proyecto es un ejercicio como parte del curso que hemos venido desarrollando desde INEL. Y también tienen la misma visualización que la parte de predimensionamiento, ¿no? Vuelvo a reiterar, ¿no? La parte de predimensionamiento es más o menos una tentativa de cómo es que va a estar dado el sistema, que podemos tal vez de una manera rápida de cotizar, si lo vemos desde el punto de vista comercial, pero ya el detalle técnico para este desarrollo es dado ya en la parte de diseño, ¿no? Y tiene casi las mismas particularidades, ¿no? Nuevo es que yo estoy ejecutando un nuevo proyecto o si voy a cargar un proyecto, bueno, guardar ese proyecto y las configuraciones de proyecto que ya le hemos visto, ¿no? Si quiero darle valores de albedo, ¿no? Las condiciones del proyecto, algunas limitaciones o algunas preferencias, ¿no? Luego aquí también datos del cliente, ¿no? Hacia qué cliente le estoy ejecutando. Cuando le doy aquí clic en nuevo, en este caso no estoy incorporando un cliente, daré ciertos contactos del cliente. ¿Por qué? Porque básicamente esto también aparecería en el foro. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Contacto, importar el logo y todo ello, ¿no? Ahora, archivo del sitio, ¿no? Importante saber dónde va a ser ubicado. Entonces, aquí nosotros ya hemos seleccionado el archivo, en este caso es dado en un sitio sintético, ¿no? En Nuevo Chimbote. Podemos darle clic aquí en abrir sitio, ¿no? Para que se vea cómo fue incorporado, ¿no? Aquí nos da un recorrido, disculpen, las coordenadas, ¿no? En la parte meteorológica. Y me parece que estos fueron datos de Meteonor, sí, del 7.3, ¿sí? ¿Dónde está ubicado Nuevo Chimbote? ¿No? Aquí vamos a verlo, ¿no? Aquí, en esta zona. A los que conocerán, cerca a la bahía de San Marco, Nuevo Chimbote, ¿no? Y me dirán, ¿aquí qué puedo ver? También puedo elegir un sitio, ¿sí? Si le doy en esta carpeta, puedo elegir otro sitio, ¿no? De los que yo ya he creado o de los que ya está predeterminado en el mismo base de datos del PVSys, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Puedo crearlo aquí mismo, no necesariamente he empezado a crearlo desde la base de datos, sino aquí también lo puedo crear. Una vez iniciado el proyecto, también puedo crearlo aquí desde nuevo. O simplemente aquí también me dice nuevo sitio y lo creo aquí, ¿no? Si yo estoy seguro que no está en la base de datos, le doy aquí, clic aquí, nuevo sitio y lo vuelvo a crear. Y aquí también tengo la opción de la lista de este archivo meteorológico, ¿no? Cómo fueron distribuidas estas datas sintéticas, ¿no? Acá te dice la fuente de Meteonor 7.3, ¿no? ¿Por qué? Porque estos datos fueron creados en la versión anterior del PVSys, en la versión 7.0, 7.1, si no me equivoco, ¿no? Pero acá también te da un esquema de los gráficos, la tabla de valores, ¿no?
prácticamente verificar la calidad de datos, quieren saber un poco de la precisión, ¿no? Y también puedes obtener gráficas, ¿no? Ciertas gráficas de los puntos, ¿no? Que se estaría tomando dentro de estos datos que nos proporciona la fuente, ¿no? Aquí también. Y aquí también, ¿no? Pero es un tema de análisis, ¿no? De acuerdo a la ubicación que quieras añadir, ¿no? Y como es creado, siempre va a decirte que es un dato sintético, ¿no? Y si no, también puedo tener base de datos meteorológica, ¿no? Acá ya te indica nuevamente la base de datos, que justo fue lo que vimos al inicio, ¿no? Así que aquí también el mismo proyecto te da estas opciones de volver a crear y coordinar todo el proceso de la ubicación, ¿ya? Una vez asegurado la ubicación, se apertura el desarrollo de mi variante, de la ejecución de mi proyecto. ¿Qué significa esta parte de variante? ¿No? Esta parte de variante es los ajustes que yo podría darle bajo esta misma ubicación, ¿no? Entonces yo puedo crear ciertas variantes, ¿no? Es decir, primero analizo, por ejemplo, con 4 baterías, con 8 baterías, ¿no? Luego analizo con 4 baterías, o analizo con 4 paneles y 2 baterías, ¿no? Y luego analizo con 8 baterías y 8 paneles, por ejemplo. Entonces aquí le voy a agregar ciertas variantes para ver cómo se comporta y cuál sería el mejor resultado dentro de la simulación que ejecuto. ¿Sí? Y aquí puedo ir agregándole más variantes y también se van a ir aperturando nuevas, para realizar nuevas simulaciones. ¿Sí? Eso es lo que importa, lo bueno de PVC, ¿no? En el mismo lugar, ejecutar diferentes variantes para poder simular y ver de qué manera se comporta esto. Iniciamos, ¿no? Parámetros principales. Vuelvo a reiterar, esto ya es un trabajo ya realizado dentro del programa, del curso de energía solar fotovoltaica de la empresa INDEC, ¿no? Entonces aquí seleccionamos el tipo de campos y vamos a hacer un plano llenado fijo, va a haber ajustes, va a haber algunos cuadernillos que limiten, va a haber un rastreo, justo ayer comentaba alguno de los amigos, ¿no? Que en este caso incorporar seguidores, ¿no? Para el tema de los paneles, ¿no? Luego la optimización, que esto lo vimos en el predimensionamiento, ¿no? Aquí también te lo incorpora. Poder mover esto, ¿no? Para evaluar las pérdidas o simplemente indicarlo aquí, ¿no? De manera numérica para que esto lo posicione y ver cómo se comporta esa parte de la pérdida óptima, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Darle clic aquí en OK, ¿no? Igual acá también nos indica un resumen, ¿no? Pérdida con respecto al óptimo, 0%, ¿no? Y lo que estaría proporcionándose de manera global en el colector, ¿no? Luego la necesidad del usuario. Esto también ya lo hemos visto, cómo llenarlo. Así que esto sería incorporado de acuerdo a las necesidades del usuario, ¿no? Y aquí también la distribución de carga, cómo estaría, ¿no? Igual, ¿no? Definiciones de consumo. Si yo quiero saber tal vez alguna información de los aparatos, le doy clic aquí en ayuda. Se apertura también el sistema de ayuda del PVSys para darte un poco del detalle de las potencias aproximadas, ¿sí? Que se aparece aquí al costado. ¿Sí? Aquí, ¿no? Para que puedas, si en caso no se tiene noción, ¿no? O en su defecto, buscar también en el mismo internet, de acuerdo al país también, algunos estudios que hayan realizado sobre el consumo de artefactos. Esto también ya les he indicado, de definir los consumos ya sea por año, por semanas o por tipo de estaciones, y si no, ver otro tipo de perfil, ¿no? También podemos darle distinto tipo de perfil, indicando que es un perfil constante, en este caso es un perfil doméstico, o perfiles con probabilidad, ¿no? Gráfico, aquí tenemos cómo sería comportándose el perfil de carga, que es lo que hemos incorporado en este proyecto, ¿no? Y aquí simplemente le vamos a dar clic en cancelar, porque no, ya lo hemos desarrollado, ¿no? Con proyecto y lo que estamos mostrando.
Luego, en sistemas, ¿no? Aquí es donde ya empieza a detallarse, empieza por almacenamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica, no? ¿Cuántos días de autonomía es lo que requiere? En este caso puedo indicar que solamente requiero 2 días de autonomía, ¿no? Entonces aquí le damos clic, ¿no? Entonces, aquí también nos indica cuál debería ser el voltaje recomendado, ¿no? Entonces, esta parte es de recomendación, más que todo, ¿no? Nos indica qué es la recomendación para tu sistema, ¿no? Voltaje de batería de 12 voltios y también te hace una potencia superior, ¿no? Del panel y de la capacidad. Entonces, cuando damos clic aquí en predimensionamientos, es prácticamente con los datos de las necesidades del usuario. En esta parte rosada, digámoslo así, te muestra prácticamente ese predimensionamiento, que es justo lo que vimos al inicio, ¿no? Te indica una sugerencia de capacidad de panel y capacidad de batería. Entonces, esto es lo que se estaría desarrollando aquí, ¿no? Y ya con esto, tú lo que harías es simplemente seleccionar el tipo de batería que tú quieres, ¿no? Acá te indica qué tipo de fabricante o qué también tipo de tecnología de la batería, y aquí tú escogerías el más adecuado para tu sistema, bien dado por baterías de acuerdo al mercado local, o si es que puedes hacer tal vez una transacción de envío y ya tienes conocimiento de qué tipo de batería puedes adquirirlo importada, entonces lo compras, ¿no? Y lo seleccionas, si es que está aquí. Y si no está, simplemente lo creas, ¿no? Como ya hemos visto, crear otros modelos. Pero igual, aquí también puedes darle clic en abrir y te va a indicar las características técnicas del modelo seleccionado. Tanto los gráficos, tamaños, datos comerciales, puedes también modificar e incorporar ciertos precios, ¿no? Luego, esta parte, ¿no? Baterías en serie, baterías en paralelo, aquí ya de acuerdo a lo que tú seleccionas, ya te indica lo óptimo, ¿no? Lo que debería ir. Y aquí el detalle de las descargas, ¿no? Del voltaje, la capacidad y la descarga. Y aquí, la temperatura de funcionamiento de la batería, ¿no? Tú puedes darle a temperatura ambiente o indicar que hay una temperatura fija o valores mensuales. Si no, si le das una temperatura ambiente, aquí le indicas cuál es la temperatura fija, ¿no? O si le das en la parte de aire acondicionado, si no, lo dejas en temperatura ambiente, ¿no? Luego, cuando vas a la siguiente parte de conjunto fotovoltaico, también te guías de la sugerencia que te especifica aquí el usuario, te dice que es 725, entonces esa es la sugerencia que debes mirar, digámoslo así, ¿no? En todo caso, tú también haces la misma, ¿no? Primero, seleccionas la batería. Aquí ya, esto ya lo has hecho anteriormente, ¿no? En la parte de orientación ya has indicado que va a ser un plano inclinado fijo de 15 grados centígrados, ¿no? Ya la ves, en este caso, ya te seleccionas a su sugerencia del panel fotovoltaico, ¿no? Y aquí tú, puedes darle clic así, ¿no? Sin dimensionamiento en este caso, y si no, seleccionas aquí el módulo, ¿no? Seleccionas módulo de lo que, indistintamente de lo que fue producido en 2018, 2017 o lo que esté disponible ahora, y también escoges los fabricantes, ¿no? Marca de fabricantes de módulos, ¿no? Siempre se resalta que en PVC tiene gran cantidad con respecto a la marca de fabricantes de los módulos. En el caso de baterías sí le falta un poco más de marcas, ¿no? Luego aquí también seleccionas, ¿no? Independientemente del fabricante seleccionado, también seleccionas digámoslo así, los paneles, y acá te indica también los años de producción, ¿no? También si le das clic en abrir, visualizarás sus características, que es justo lo que vimos en la parte de base de datos, ¿no? Luego lo otro es seleccionar el controlador, ¿no? El modo de control y el controlador. En este caso, un convertidor MPPT, ¿no?
seguidor de punto de máxima potencia, y en este caso fue seleccionado de la marca Victron, ¿no? Aquí ya esta parte es de, también seleccionan los fabricantes, ¿no? Aquí escoges el tipo, ¿no? En este caso uno de 1200 watts, ¿no? Y le puedes dar clic aquí en abrir, ¿no? Para ver un poco de las características de este controlador, ¿no? Que es parte también de lo que se visualizó en los datos generales, ¿no? Ahora, aquí aparece cómo es que estaría operando el controlador en base al inversor y a las baterías seleccionadas. Y acá en este otro recuadro te da la sugerencia, ¿no? Cuando te hace una sugerencia en modo rojo, es una advertencia de que el dimensionamiento está mal, ¿no? Cuando te hace una sugerencia en color naranja, te está indicando de que está un poco sobredimensionada, pero sí es funcionable tu dimensionamiento. Y cuando aquí te da una advertencia color verde, te está diciendo está todo ok, ¿sí? Está adecuado, ¿no? Aquí también te indica, ¿no? Cómo debe estar establecido el diseño de los módulos y cadenas, ¿no? Entonces aquí prácticamente se ha seleccionado 8 cadenas, es decir, 8 en paralelo de un solo módulo de serie, ¿no? Que aproximadamente estaría ocupando una cantidad de área de 8 metros cuadrados. Y aquí el detalle de las necesidades, ¿no? Tanto del usuario, del paquete de batería, del conjunto de fotovoltaica y de controlador, ¿no? Acá te dice un pequeño resumen, ¿no? La energía haría 3.12, paquete de batería 12 en paralelo de 12 voltios, autonomía prácticamente 1.8 días, conjunto de paneles, 8 cadenas de una sola serie, 8 en paralelo, ¿no? Que te produciría 1120 watts pico y un controlador de 1200 watts, ¿no? En este caso, respaldo, si acaso habría que agregar un grupo de electrógeno, en este caso no. Y bueno, ¿cómo sería el ejemplo, el diseño típico de este sistema autónomo? O del panel, las baterías, ¿no? El regulador y, bueno, la carga hacia el usuario, ¿no? En este caso, si hubiese un respaldo, pero aquí no lo hay, ¿sí? Se estaría incorporando en el diseño. En este caso no habría, ¿no? En este caso no le voy a dar OK porque es tal y cual se desarrolló, así que vamos a darle, en este caso, cancelar. Luego la parte de pérdidas detalladas, donde puedo indicar algunas pérdidas por parte de la operación o por parte de la resistencia, ¿no? Del mismo módulo. Sabemos que el módulo por cada año tiene ciertas pérdidas, ¿no? Dadas de envejecimiento, ¿no? También por suciedad, ¿no? Por limpieza, siempre te da un defecto del 2%, ¿no? Si le marcamos acá defecto es 3%, y otros tipos de pérdidas, ¿no? Y aquí le podemos dar un clic en el gráfico de pérdidas desarrolladas, ¿no? Contabilizando todas las pérdidas que estarían dándose al módulo, ¿no? Por temperatura, por calidad, por desajuste, de manera óptica, por diodos, ¿no? Todo ello. El horizonte, aquí el horizonte ya sabemos, es parte de visualizar cómo es que está la trayectoria del Sol, ¿no? Esto lo dejamos tal y cual, siempre va a convertirse en un dato opcional, en el caso de PVCs. Y aquí, sombreado cercano, ¿no? Vamos a darle aquí clic en sombreado cercano, porque es importante tener en cuenta los sombreados para evitar esas pérdidas, ¿no? Por sombras. Entonces, el PVCs te indica prácticamente realizar una construcción, digámoslo así, una pequeña construcción visual de dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿no? Vamos a mostrarle la idea, ¿no? Vamos a iniciar aquí, construcción y perspectiva. Vamos a dar clic aquí en construcción y perspectiva y se va a abrir como un pequeño, digámoslo así, AutoCAD, ¿no? O como quieren denominarle también, un pequeño área de diseño de incorporar gráficas, ¿no? Este es justo el diseño que se realizó dentro del ejemplo, ¿no? Vamos a darle una vista llenada en 3D, y aquí tenemos las opciones de girar vista, ¿no? Si quiero hacer una vista panorámica, simplemente de
mover donde está el esquema. Quiero girar la vista para visualizar los puntos que se ha desarrollado, ¿no? La idea en este caso, como es un área rural aislada, ¿no? Que probablemente haya línea de transmisión alta, ¿no? Por cerca de la zona o cerros, digámoslo así, y esto está dentro de un campo visualizado con muchos árboles, ¿no? Que se ha querido dar un poco la idea de ella, ¿no? Y me dirán, ingeniero, ¿cómo es que ha ejecutado el desarrollo de esta parte del diseño, ¿no? Damos clic aquí en Zoom, ¿no? Aquí vemos que está la casita, faltan los animalitos, sí, ya me lo han dicho varias veces ya. Pero vamos viendo aquí, ¿no? En crear, ¿no? Uno es importante siempre tener en cuenta la imaginación, como uno dice, ¿no? Crear, y aquí podemos visualizar la creación de los objetos, ¿no? Tanto de objetos de sombreado, objetos del edificio, objetos tierra, del mismo panel, si en caso tiene rastreadores, ¿no? Si hay conjunto de paneles, en cúpulas, y todo ello, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle clic aquí en crear objeto sombreado, ¿sí? Para darle una idea de qué es lo que estamos, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En primer lugar, cuando damos clic en objetos sombreados, nos va a dar simplemente digámoslo así, un cubo, ¿no? Un objeto paralelepípedo que va a indicar que este va a proporcionar la sombra hacia donde esté ubicado el panel, ¿no? Pero ¿qué otro tipo de objetos pueden desarrollarse aquí? Pues tenemos este otro lado de definición de objetos, donde yo puedo seleccionar la forma que quiero adecuar a este objeto, ¿no? Puedo especificar que debe ser un triángulo, o puedo especificar que es una pirámide cuadrada, disculpen, ¿no? O también le puedo seleccionar aquí, ¿no? Una proporción de cilindro, ¿no? O a la vez ya tenemos aquí elementos de construcción, ¿sí? Casa de techo de 2 lados, o simplemente ver un casa de techo asimétrico, o probablemente también ver solo un tejado, nada más, ¿no? La parte de tejado, de 2 lados, de 2 frontones, ¿no? De 4 lados. A la vez también ver un árbol, por ejemplo, ¿no? Puedes incorporar un árbol, ¿no? Y de qué manera puedo ir cambiándole las medidas aquí, ¿no? Puedo editar estas medidas del árbol, o simplemente darle clic aquí, ¿no? Y prácticamente mover el punto, por ejemplo, ¿no? Y con eso vamos incorporando el árbol también, ¿no? Haciéndole grosor, ¿no? Y aquí también tenemos ello, ¿no? Ahora, color, aquí abajo, vemos color, qué color quiero darle al árbol, color verde, bueno, un poco para que se adecue, también al tronco, ¿no? Aquí viene ya el detalle identificado. Cable, ¿no? También para hacer la simulación de un cable, que probablemente está haciendo sombra, ¿no? Para el lado del panel. Barandillas también es importante, barandillas, ya sea de 2 travesaños, para la parte de granjas, que pueda estar posicionado el panel en la parte baja, o una turbina eólica, ¿no? Si en caso hay un parque eólico ahí, ¿no? Yo puedo indicar que hay una turbina de la espalda que me está haciendo sombra. Y lo otro es que el pilón eléctrico, que es, bueno, lo que ya he mostrado, ¿no? Que es justo lo que incorporaba el diseño. Como resultado de la incorporación de cada uno de los objetos, se tiene esto, ¿no? Esta casa aislada, aquí en el campo, ¿sí? El saber detalles de todos los objetos que están incorporados, cuando uno apertura la construcción de escena de sombreado, aparecen todos los objetos de este set, ¿no? Y aquí lo pueden visualizar. ¿Qué es lo que se utilizó? ¿Sí? El panel, casa, árbol, objeto tierra, 2 pilones, cable, cable, cable y más árboles, ¿no? Herramientas, ¿no? Las herramientas utilizadas aquí es prácticamente
tener dos cuentas, ¿no? Uno, la posición del Sol, ¿no? Yo puedo analizar una posición del Sol por tiempo, ¿no? Es decir, yo puedo ponerle aquí a cómo está el Sol a las 6 de la mañana. Por ejemplo, acá me dice no hay nada, no hay Sol, ¿no? O sea, yo puedo darle un pique de Sol a las 7 de la mañana para que sería, en este caso, la apertura de inicio, ¿sí? Aquí vemos que sería, no sé, la apertura del amanecer para junio, ojo, es para junio, ¿sí? El punto más bajo. Y así le estaría dando uno por uno, ¿no? La animación. Pero si yo quiero ver el detalle de, disculpen, aquí le di, aquí, ¿no? En animación de sombreados, ¿sí? Voy a darle clic a esto para guardarlo. A ver. Sí, esto guardo, aquí. Sí, estaba así. Animación de sombreado, ¿ya? Tenemos nuevamente la casa aquí, ¿no? Animación de sombreados para, en este caso, el día del año, el menor día, ¿no? Junio, el punto más bajo. ¿Cómo es que se estaría realizando el sombreado? Le doy clic aquí en play, nada más, ejecuto la animación y vemos cómo empieza a moverse la trayectoria del sol. ¿Sí? Y aquí también nos aparece, al momento que está moviéndose el sol, las pérdidas de sombreado que se estaría dando. ¿Sí? Aquí nos está diciendo que en este movimiento, en el punto más bajo, hay unas pérdidas de 2.1%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo pongo en enero? ¿No? Vamos a ponerle cualquier día de enero, ¿no? O en febrero, que es uno de los meses también más altos, ¿no? Febrero 11. ¿No? Vamos a darle clic aquí, qué es lo que pasa, ¿no? Vemos que la trayectoria incluso es más alta, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero en febrero, por ejemplo, tiene más apertura, ¿no? Y las pérdidas eléctricas generadas son mucho menores, ¿no? Porque el sol está en un punto de elevación más alto, ¿sí? Eso es lo que se estaría dando. Por eso es importante también tener en cuenta lo que es la posición tanto de la trayectoria solar y la parte solar, ¿no? Y esto es un poco del sombreado, ¿sí? Creo que ya me estoy excediendo de la hora. Vamos a ir rápidamente. Luego podemos ver aquí el gráfico de la carta solar, prácticamente donde se va a mostrar estas pérdidas, ¿no? Para cada mes, ¿no? Para en junio y para diciembre, ¿no? Y aquí nos va a mostrar las pérdidas dadas por el tema de sombreado, ¿sí? Y si me dieran, ingeniero, acá en la gráfica yo no lo visualizo bien las pérdidas. Ah, ok, bien, acá tienes en tabla. ¿Sí? En tabla se evidencia también. ¿Sí? Bueno, en este caso no vamos a modificar nada más. Le damos clic en cancelar, ¿sí? Y le damos clic en ejecutar. ¿Sí? Ejecuta la simulación. En este caso ya es una simulación dada. Así que simplemente darle clic en Yes. Y aquí nos va a mostrar un poco de valores resaltantes del sistema, ¿no? Dado por la energía de radiación dentro del plano receptor, luego la proporción de rendimiento y tracción solar, y aquí arriba tenemos este detalle de nuestro sistema evaluado, ¿no? Una simulación de un año, en conjunto, en este caso, de paneles policristalinos de 140 watts, ¿no? Una potencia de 1.12 kilowatts, ¿no? Paneles de baterías, ¿no? Y todo ello lo que estaría produciendo. ¿Esto es suficiente? Si no lo es, aquí tienes tablas. Le das clic en tablas y te puedes sacar más valores. Entonces, yo quiero sacar simplemente resultados principales, e indica qué resultados principales estaría adecuándose aquí. Si solamente quiero obtener datos meteorológicos, aquí te dice cuáles son estos 8 datos predefinidos por esa tabla, ¿no? Y aquí tienes más datos ya para poder escoger, ¿no? En este caso, resultados principales, ¿no? Le doy clic aquí en tabla y prácticamente me genera una tabla con estos resultados principales en base al diseño que hemos
establecido, ¿sí? En este caso, vemos que están por la energía y radiación horizontal global, la global efectiva, la energía solar disponible, la no utilizada, la faltante, la prácticamente suministrada al usuario, lo que es las necesidades de carga y, bueno, la fracción solar. Esos son los datos que nos estaría proporcionando esta tabla. Luego también aquí en gráficos predefinidos, bueno, aquí también puedo establecer qué datos quiero agregarle al informe, ¿no? Qué diagramas, ¿no? Si en caso quiero predefinir. Por ejemplo, si yo visualizo aquí, ¿no? Este dato, cómo está comportándose la producción normalizada por kilowatts en cada mes, ¿no? Y aquí te indica cómo es que se estaría comportando la energía no utilizada en la batería, las pérdidas del panel, las pérdidas del sistema y la energía suministrada al usuario, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Otros datos, por ejemplo, ¿no? Le doy doble clic y se apertura la gráfica. Y estas puedo añadirlas al informe. ¿Dónde se ve el informe? Aquí. Informe, pero todavía no, ¿ok? Aquí tenemos otros gráficos por hora, también le damos clic aquí y podemos, digámoslo así, predeterminar también nuestro gráfico, establecerlos, ¿no? ¿Qué gráfico es lo que queremos obtener? La radiación versus otro parámetro, ¿no? Entonces, aquí también podemos establecer estos gráficos y el diagrama de pérdidas, ¿no? Diagrama de pérdidas que se formaría un diagrama de Sankey por todas las pérdidas dadas de este sistema establecido. Pero me dirá, ingeniero, es muy tedioso ver cada uno de estos puntos. Ok, vamos a darle clic aquí en informe. Y el informe ya me recopila toda la información. ¿Sí? Aquí en el informe ya vemos prácticamente una pequeña carátula que nos proporciona el mismo PVSys dentro de la simulación. Aquí damos clic en siguiente, ¿no? Si queremos ver la última página. Creo que no se visualiza bien. Voy a darle un doble clic aquí, ya, ok. Aquí un pequeño resumen del proyecto, ¿sí? ¿Cómo está, cómo ha sido establecido el proyecto? Tanto la ubicación, el resumen del diseño fotovoltaico y su índice, ¿no? Leo aquí sobre los parámetros ejecutados, ¿no? Tanto en las necesidades de carga, en el mismo panel, la batería, ¿no? En las pérdidas. Aquí también, bueno, algunas pérdidas dadas propias del mismo panel. En este caso, el diseño, ¿no? Acá nos da una noción del diseño que hemos ejecutado para la parte de sombra y de acuerdo a eso, sus pérdidas eléctricas por sombra. Luego aquí el detalle del usuario, de acuerdo a su carga, ¿no? Lo que hemos establecido por los equipos y su distribución horaria. También los resultados ya principales, finales, ¿no? Sobre sus parámetros del funcionamiento de este sistema, ¿sí? Y bueno, un aproximado de la data económica también nos dan aquí, ¿sí? Luego el diagrama de pérdidas, ¿no? Que justo también lo que les presenté. Bueno, otros gráficos adicionales, complementarios a ello. Y bueno, aquí el costo del sistema, que es lo que estaría dándose, ¿no? Por los paneles incorporados, ¿no? Aproximadamente un costo total de $7,000, ¿no? Vamos a ver el tiempo, me parece que, bueno, creo que ya me voy a pasar el tiempo, no sé si los de ASME me permitirán media hora más, no sé qué opinan, para poder presentar el ejemplo on-grid. Sí, los organizadores de ASME, no sé si me podrán dar media hora más. No hay ningún problema. ¿Sí? Excelente, entonces vemos rápidamente el ejemplo on-grid para poder también tener un espacio de preguntas. El ejemplo on-grid básicamente tiene el mismo interfaz al momento de ejecutar el proyecto.
tanto desde el nombre del proyecto, seleccionar el lugar, ¿no? Y también la adecuación de variantes, ¿no? En este caso, ¿qué variante es la que voy a establecer? ¿Sí? Y nuevamente, ¿no? La orientación, que es ya lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué orientación es la que le vamos a dar aquí, ¿no? El sistema, cómo está establecido mi sistema. Es decir, aquí ya lo que nos indica es prácticamente antes de establecer unas necesidades de carga, es decir, qué sistema es lo que yo voy a evaluar. En este caso, yo voy a incorporar un sistema de 1.1, ¿no? 1.1 kilowatts aproximadamente, y le voy a dar tan solo un módulo y un inversor, ¿no? Aquí sí te da la facilidad de un inversor, ¿no? En este caso también escoges el módulo de acuerdo a la disponibilidad, al tipo de marca, al tipo de tecnología, también el inversor, ¿no? El tipo de marca, el tipo de tecnología, y aquí ya te da un resumen de cómo está dado, en este caso, las cadenas y los módulos incorporados. Y aquí lo curioso es que ya te permite mostrar el dimensionamiento, ¿no? Entonces estas condiciones, me dirán, ¿qué es esto? ¿No? ¿Para qué me sirve? Ah, ok, mira, aquí esta parte de los módulos, lo que te permite en primer lugar es poder analizar que la cantidad que estás incorporando sea la adecuada, ¿no? Y no sobrepase al punto de, en este caso, de convertirse en un voltaje circuito abierto o de provocar una corriente cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder cuidar el inversor, ¿no? Entonces yo voy bajándole aquí, ¿no? Mire, 7, 8, ¿no? Voy colocando menos paneles y va cambiándose, ¿sí? Aquí vemos cómo va cambiando ese comportamiento. Y al igual también aquí te indica cuáles son esas pérdidas por sobrecarga, ¿no? Vemos que aquí si le añadimos 5 paneles en serie, habría esta cantidad de pérdidas por sobrecarga, ¿no? Y si le quitamos, si añadimos 4, por ejemplo, aquí no existe pérdidas por sobrecarga, ¿sí? En este caso vamos a dejarlo tal y cual, como ha estado. Acá también permite hacer un pequeño resumen del sistema, ¿no? De lo que se estaría colocando en el conjunto, ¿no? Y a la vez un esquema simplificado, ¿no? Panel, inversor y, bueno, la carga, ¿no? Y aquí lo curioso es que primero te dice dimensiona el panel y luego dime cuáles son las necesidades del usuario, ¿no? Porque no muchas veces lo que está dimensionándose va a cubrir el 100% de lo establecido por el usuario, ¿no? Sino que es en base al potencial que tendría el lugar, ¿no? Y luego aquí las pérdidas, ¿no? Aquí también te dicen las pérdidas por envejecimiento. Acá sí es curioso hacer un poco de las simulaciones dentro de estas pérdidas. En este caso, lo que les mencionaba, ¿no? En el año cero, en la mayoría de paneles hay unas pérdidas del 2%, 2.5%, y luego ya en los otros años, cada año 0.6, más o menos 0.8, ¿no? Y aquí puedes ver, ¿no? El tema de las eficiencias, ¿no? Cómo estaría dándole la degradación versus el año, ¿no? Hasta el año 25. Y aquí ya te da un tema de las garantías del módulo, también por tema de envejecimiento. Está indicando que al año 25 el panel va a reducir prácticamente un 20%, ¿no? Y es fuerte esa pérdida. Y bueno, aquí otras pérdidas que ya hemos visto anteriormente por sociedad y todo ello, ¿no? Y la gráfica que también puede generar, ¿no? Incluyendo todas las pérdidas, ¿sí? El autoconsumo, ¿no? Aquí el autoconsumo vamos a darle valores mensuales. ¿Por qué valores mensuales? Porque aquí vamos a introducir ahora la factura eléctrica, ¿no? Lo que estoy consumiendo cada mes, ¿no? Entonces esta factura eléctrica sería mis necesidades del usuario, ¿no? Porque ya no involucraría tanto un consumo por carga, ¿no? Por las cargas de mis equipos, sino por las facturas eléctricas en un año, ¿no? Y aquí puedo indicar también el tipo, ¿no? Que quiero sea en kilowatt mes, kilowatt día, ¿no? En este caso, kilowatt mes, ¿no? Bueno, acá adicional, si quiero agregarle un almacenamiento, recuerden que como no está en rojo, no es obligatorio, sino que es opcional,
¿no? En este caso no. Vamos a ir de frente a sombreados cercanos. Y aquí lo mismo, ¿no? Una construcción perspectiva. Vamos a mostrarle qué es lo que se desarrolló aquí. Para una pequeña urbanización, prácticamente lo que se tiene es este detalle, ¿no? De la incorporación de un panel, ¿no? Y aquí también lo mismo, ¿no? Los objetos que han sido dados en esta pequeña urbanización, que es conectada a red, también tiene postes, ¿no? Un pequeño parte de pasadizo y, bueno, los casas continuas, ¿no? Y aquí también, bueno, acá ven aquí en objeto de escena y pueden visualizar prácticamente qué objetos han utilizado para la construcción de ello. Y lo más importante, vamos aquí donde dice herramientas, ¿no? Y animación de sombreado, ¿no? Para visualizar cómo es que se ha comportado el sol, ¿no? Aquí vemos el sol, ¿no? Aquí, este punto del sol, ¿no? Aquí nos muestra cuál es el ángulo, ¿no? Que está en rojo. Le damos play, prácticamente se apertura la simulación de pérdidas por sombreado. En este caso, junio. ¿Sí? ¿No? Unas pérdidas aproximadamente 3.2%, ¿no? Vamos a visualizar también febrero, ¿no? Cualquier día, le damos play. También vemos que aquí sí surgen unas pérdidas prácticamente más altas, ¿no? Pero tiene una apertura mayor por el espacio de hora sol, ¿sí? Y esto es lo que se estaría simulando. ¿Dónde lo ubico? Gráfico, ¿no? Aquí tenemos el gráfico para poder visualizar mejor las curvas, ¿no? De pérdidas. Y si no, la tabla de factores de sombreado, ¿sí? Bueno, aquí no hacemos nada más. Le damos X. Y bueno, aquí también, como hemos realizado acá un diseño sombreado, prácticamente también hay un diseño del módulo, que es opcional, pero es sencillo, es simplemente ya los módulos que están establecidos. En este caso son 4 módulos, y es solamente visualizar esto. Y bueno, también ver con mayor precisión el tema de su prácticamente la generación que estaría dándose tras la simulación, ¿no? Aquí vemos, ¿sí? ¿Sí? A mayor detalle, simplemente del panel, ¿no? Y aquí podemos darle algunas partes también de diseño, de evaluar sus curvas I-B, ¿no? En este caso como gráfica, ¿no? Todo ello, ¿no? Mecánico, eléctrico, pero esto es algo que ya se ha definido en la parte de sombreado, que no es tan necesario. Sí, es opcional. Luego ya le damos clic aquí en ejecución de la simulación. ¿Sí? Y resulta datos similar a lo que ya tenemos. Hemos obtenido en el anterior simulación, ¿no? Tenemos estos datos de tablas, ¿no? Aquí también en tablas vamos a obtener ya no 8 parámetros, sino 10, ¿no? Porque va a haber ahora unos parámetros que son de inyección a la red, ¿no? Porque ahora, como es conectado a red, va a tener que verse también una energía inyectada a la red y una energía que también la red va a inyectar. Y aquí cuando le damos clic en carga, en tabla, disculpe, vemos añadir estos 2 parámetros adicionales, ¿no? Entonces aquí lo que se está proporcionando como exceso y lo que esto se está necesitando desde la red. Luego, bueno, aquí también un resumen del conjunto panel, resultados principales, y podemos hacer una evaluación económica. Y en la parte de evaluación económica, muy al margen de tener los costos establecidos y colocarlo, el balance de carbono, ¿no? El balance de carbono que nos va a permitir analizar dentro de la vida del proyecto, en este caso un proyecto de 25 años. Aquí ajustamos un indicador de carbono de acuerdo al país. Podemos darle un país, en este caso Perú, ¿no? Si es México o, por ejemplo, si es Filipinas, es otro valor. En este caso es Perú. Entonces, con esto se analiza un balance de carbono dándonos las emisiones de CO2 ahorradas a este sistema, ¿no? En este caso nos dice que es 9.2 toneladas de CO2 evitadas, ¿no?
Entonces, por este sistema se está desarrollando 9.2, se está evitando 9.2 toneladas de CO2. Luego, bueno, el otro gráfico ya hemos mostrado y damos clic aquí en informe, ¿sí? Y tenemos el mismo detalle de informe. Esperamos un poco que se abra. Ya, aquí tenemos ya el detalle, igual la primera carátula por parte del PVC, indicando la variante y el sistema y la ubicación. Luego el resumen, ¿no? El resumen dado por la parte de ubicación, un pequeño detalle de la ejecución del dimensionamiento, su tabla de contenido. Luego la producción, tanto de radiación, ¿no? La característica del panel, las pérdidas, acá es tanto del sistema, ¿no? Panel, inversor, ¿no? De las pérdidas, ¿no? Luego, bueno, el detalle de la escena de sombreado, las pérdidas eléctricas por parte del sombreado, algunos resultados y balances principales, en este caso, la primera tabla principal, que serían con los 10 parámetros que ya hemos visualizado, ¿no? Aquí incorporando lo que se está inyectando a la red y lo que la red está también brindando por falta de energía, ¿no? El diagrama de pérdidas, el diagrama de Sankey, ¿no? Aquí otros diagramas complementarios, una evaluación también de distribución probabilística por parte de la data, de producción, el análisis financiero, ¿no? Que es parte ya de lo que se va a colocar como valores predeterminados. Bueno, también un detalle del flujo de caja, ¿no? Cuándo se estaría recuperando esto, aproximadamente teniendo en cuenta 10 años, ¿no? 10 años para la recuperación, ¿no? Y, bueno, este sería aquí, ¿no? El flujo de cajas, ¿no? Acumulado. Esto es lo que nos estaría brindando en el caso del PVC dimensionado para sistemas on-grid, ¿no? Entonces, aquí voy a mostrarles también el tema de guardar, ¿no? Porque es importante también que cuando compartan estos proyectos deban tener en cuenta qué archivos es lo que se debe pasar, ¿no? Porque muchas veces pasan solamente el archivo de diseño, pero no tienen en cuenta los archivos meteorológicos que se ha creado cuando se ejecutan datos sintéticos, ¿no? Entonces, como sabrán, en la parte de aquí de archivos, yo debo saber dónde está ubicado mi espacio de trabajo, ¿no? Le doy a clic en espacio de trabajo y me indica que está en esta ubicación, la data, ¿no? Entonces, cuando yo doy clic aquí en data, los proyectos que yo desarrolle se van a guardar en esta parte de carpeta de proyectos, ¿sí? En esa parte de carpeta de proyectos. Entonces, cuando yo voy a esa carpeta, a esa parte de carpeta de proyectos, vamos a ir ahora, voy a dejar de compartir. A ver, un momento. Ya, por ejemplo, aquí vemos que ya está la parte del PVC, ¿no? Cuando voy a la parte de proyectos, es donde va a estar el proyecto que yo he desarrollado, son tres cosas en las cuales yo debo contenerlas, ¿no? Primero, el proyecto en archivo PRJC, ¿ya? Que es prácticamente la interfaz, y luego también la variante, ¿no? La variante que se ha desarrollado, en este caso como si una variante inicial, ¿no? Se guarda con un archivo, ¿no? BC0, ¿no? Si hacemos dos variantes, va a ser la primera variante BC0 y la segunda variante BC1. Entonces, estos dos tendríamos que borrar más el archivo PRJ. Y adicional a ello, tenemos que agregarle la ubicación sintética. Como hemos desarrollado una ubicación sintética,
en este caso, de nuevo Chimbote, se guarda también con el archivo medio. Todo ello se tiene que dar en un archivo WinRAR-zip. Sí, en zip, en modo zip, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo apertura este zip, lo que contendría sería estas tres cosas, ¿no? No sé si se está visualizando lo que debería contener, y esto es lo que se tiene que pasar para que otra persona en otra máquina que también tiene FBCs abra el proyecto, ¿no? El archivo PRJ, el archivo de la variante y el archivo de la data sintética meteorológica. Y eso es, bueno, lo que quería mostrarles el día de hoy. En verdad, esto es un curso de prácticamente 6 semanas que se desarrolla desde la empresa INEL de capacitaciones, un entrenamiento de energía solar, donde abarcamos tanto energía solar conectada a red y energía aislada, y también la parte no solamente teórica y práctica, sino también la parte regulatoria de todos los países de Latinoamérica, contabilizando generación distribuida de México, caso México, caso Chile, caso Brasil, y últimamente también que se ha sumado, visualizaremos un poco del análisis caso Bolivia, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay dudas o consultas. Y la disculpa por pasarme el tiempo. Sí, sí, ingeniero, no se preocupe. Sí tenemos algunas consultas, algunas preguntas que nuestros compañeros nos han planteado. Paredes Hurtado Luis Miguel nos dice, esta data es del 2014, ¿podría tener una data más actual? También puedes exportar data, o sea, si encuentras data más actual, la puedes exportar, pero también el PVC se va actualizando, va incorporándose nuevas versiones, y también va actualizando su propia base de datos. Entonces, por ejemplo, anteriormente estaba trabajando con la versión de Meteonor 7.3 y últimamente he incorporado ya la versión 8, ¿no?, de Meteonor, y eso también involucra una actualización. Si se encuentra data actual, se puede exportar, ¿no?, la parte de nuevo, pero si no, simplemente utilizar la data que existe ya en PVC, ¿no?, y adecuar. Genial. También nos dice Alexander Erazo Ruiz, ¿qué base de datos de Meteo P90 recomendados para Sudamérica? O sea, depende de la ubicación, ¿no? En realidad. Ayer también trabajamos, ¿no? Si en tu país puedes obtener datos de SolarGIS, de PBGIS, de la NASA, Meteonor, donde tú creas que la data puede ser la correcta para la ubicación de donde vas a dimensionar, ¿no? Entonces, en este caso, PBCs te predetermina ciertos fuentes de datos, que no es necesariamente que tú digas de aquí, de aquí, de aquí, sino también puedes importar e incorporar estos datos a tu base metodológica sintética, ¿no? Por eso es que se le denomina de manera sintética, porque no es parte de lo que ya predetermina PBCs. Entiendo. También nos dice Dani Joel Anaya Sánchez, dice, si el promedio de la base de datos y radiación de los últimos 20 a 30 años está considerablemente diferenciada de los últimos 5 años, ¿debo tomar la irradiación promedio de esos 5 años o cuántos años recomendaría utilizar? Se recomienda de esos 5 años, porque ten en cuenta que también estamos con el problema del cambio climático, ¿no? Entonces, las temperaturas que surgieron hace 20 años son totalmente distintas a lo que está pasando actualmente. La recomendación es trabajar siempre con un promedio de 5 años, en base a los datos de radiación, de temperatura y de velocidad de viento. Bien. También tenemos una pregunta de parte de Facebook. La pregunta Willy Céspedes dice, sobre la selección del banco de batería, ¿cuánto dura aproximadamente si hay un modo de que dure las 24 horas la energía sin interrupciones para una vivienda? Ya, aquí habíamos colocado los días de autonomía. Entonces,
¿qué significa día de autonomía? ¿No? Los días de autonomía son denominados porque van a ser días en los cuales no va a tener una intervención del sistema fotovoltaico para incorporar y cubrir estas necesidades energéticas. Simplemente va a ser batería hacia las cargas. Y en este caso se colocó 2 días, es decir, que la batería, sin necesidad de haber estado conectado con el panel fotovoltaico, aproximadamente te estaría durando 2 días abasteciéndolo de manera continua al sistema, ¿no? Y también depende de cómo lo quieras dimensionar tu batería. O sea, mayor cantidad de días de autonomía vas a necesitar mayor capacidad, ¿no? Para incorporarlo ahí. Bien, ingeniero, tenemos una última pregunta que nos dice Erickson Brainer. ¿Qué datos de Meteo recomienda entre Meteonor, NASA, PBGIS, etcétera? Bueno, en realidad es indistinto porque uno al momento de mencionar o evaluar siempre un proyecto coloca primero el sustento. ¿Por qué estoy colocando o por qué estoy utilizando estos datos? Porque creo en la confiabilidad de la NASA, porque creo en la confiabilidad de datos de Meteonor. Entonces, si bien la NASA puede tener en algunos parámetros un pequeño desfase de años que se podría complementar con alguna otra unidad de información que podría ser PBGIS, ¿no? Pero podrían también complementarse. Es decir, yo puedo tomar datos de radiación de PBGIS porque tiene datos posiblemente hasta el 2016, que sería lo más actual, como también podría tomar datos de SolarGIS en caso yo genero un pago, porque para el caso de SolarGIS se tiene que pagar para poder tener esos datos. O si en caso o quiero utilizar de manera gratuita, me quedaré con los datos de la NASA porque son más accesibles, porque me brinda mayor cantidad de parámetros que yo voy a utilizar. Como vimos ayer, yo necesitaría temperatura máxima, temperatura mínima, días, cantidad de días nublados por semana para evaluar el tema de autonomía y también datos de radiación, ¿no? Genial, ingeniero. Agradecemos la asistencia a todos los participantes y esperamos que este taller haya sido de su agrado y de gran aprendizaje. Agradecemos al ingeniero Garayar por tan espléndida potencia que nos ha dado el día de hoy y los invitamos a participar el día de mañana en el webinar Conceptos básicos de la energía eólica y estaciones de medición de viento, que se dará y estará a cargo del ingeniero Augusto Mosqueda. Muchas gracias. Gracias a todos.